Nicolás Curiel, Premio Nacional de 1992. La idea es, ¿verdad?, reproducir y buscar la memoria que nos cuesta precisarla. Pero fíjate, de la juventud, de la niñez, la juventud que les interesa a ustedes en el objetivo del trabajo, yo recuerdo poco, pero fue un niño que se movió entre la capital venezolana, en Caracas, y Coro, porque soy hijo de coreanos, comedores de chivos y cabezones, de coreanos. Un gran educador, el más importante de los educadores falconianos, Nicolás Curiel Coutinho, me da su nombre. Ser el abuelo. El abuelo, ese era el bachiller Nicolás Curiel Coutinho, porque no tenía las cosas académicas de graduación, pero era un hombre que manejaba idiomas, lenguas muertas, y muy capaz, y fue el gran forjador de los hombres y mujeres importantes de Falcón. Y él fue pues un poco mi inspiración, quien me impulsa. Se me muere a los 12 años, yo no tenía sino 12 años cuando él muere, pero ya la admiración por aquel ser humano, etcétera, había hecho ya su trabajo de influencia en mí. Por supuesto, un educador en la cual paro yo al final, porque ahora soy ante todo un educador al irme retirando de los escenarios y de la dirección y de la creación misma sobre la escena. Por supuesto, debía uno hablar de la juventud. Y la juventud es un poco el Liceo Fermín Toro, célebre liceo en la historia de Venezuela, y de los hombres que se dedicaron a las ciencias, a la política, al arte en Venezuela. Muchos pasaron por ese Fermín Toro. Estuvimos visitando el Fermín Toro últimamente y hay todo un cuadro diferente del Fermín Toro por la situación social por donde está el Fermín Toro. Pero en ese Fermín Toro fuimos inclusive presidentes de la República liceísta. Ya desde el Experimental Venezuela, donde estuvimos en la época escolar, también nos distinguimos en eso de la cosa social y de dirección y de liderato, bla, bla, bla. Había una inclinación a ese muchacho, a ese joven, a entenderse socialmente con los demás y a guiar, pues, la cosa del líder. Y hay una doble actividad, la política y la artística. Es decir, el teatro no lo concibo y no lo concebí nunca, sino como un arma política para mejorar al hombre, para ser un nuevo venezolano. Y eso está presente en toda mi actividad. El Fermín Toro es enorme para mí porque es, si no el nacimiento, es el impulso definitivo para las artes escénicas, para el teatro, para el arte dramático, porque en el Fermín Toro, que era una especie de cooperativa de la inteligencia entre los alumnos y los profesores, había una amistad, era una cosa única en la historieta, sobre todo en esa educación media del liceo, que se haya producido ese Fermín Toro único en la historia pedagógica del país, porque es una especie de colectivo maravilloso de entendimiento entre profesores y alumnos, una inteligencia de las cosas. Ahí no había ese juego de que es el profesor y que me tiene una ventaja no, había una comprensión extraordinaria. Y por supuesto tenía su Orfeón, pero además nos llega por allí un hombre que viene aventado pues de las aventuras políticas de los españoles, con la guerra civil española, con el triunfo de Franco y la dictadura franquista, y ellos huyendo, las inteligencias españolas comienzan a correr por el mundo entero, y nos llega por suerte
esa figura larga de Alberto de Paz y Mateo, que en todas las entrevistas que ustedes me hacen y donde he tenido oportunidad de hablar, hablo del almirante del espíritu que era Alberto de Paz y Mateo. Alberto tarareaba, así como uno tararea un bolero o tararea una salsa, él tarareaba La vida es sueño de Calderón de la Barca, que es el máximo de lo que se ha escrito, ¿verdad?, en español. Y aquel hombre enormemente poeta, que es la maravilla del artista cuando primero es la poesía quien lo visita, después puede ser bailarín, teatrero, cineasta, lo que tú quieras, creador plástico, pero si tienes el poeta dentro, él va a salir por algún lado. Y Alberto era eso, era un poeta inmenso, que utilizaba de repente, pues, se le presentó la idea del teatro. Y lo nombran director del teatro del Fermín Toro. Se crea entonces el Teatro Experimental del Fermín Toro. Y de ahí salgo yo y un poco también Román Chalbaud, que era muy protegido trabajó un tiempo con nosotros y era muy protegido de Alberto. Alberto lo quería mucho. Después Román lo suple en todas las cosas que fueron parte, pues, de la actividad cultural y específicamente creadora en artes escénicas del país. Y él tomaba, pues, después los cargos. A donde salía Alberto venían y traían a su gran alumno Román Chalbaud. Román y yo muy cercanos, por lo menos si no nos cultivábamos, estamos pendientes el uno del otro en lo que íbamos haciendo. Román, ya ustedes saben, Chalbaud, me supongo que Román es también un premio nacional, se van a ocupar de él. Román es el gran hombre de teatro, el dramaturgo, el que crea material y barro y vegetal para hablar del venezolano, y el gran cineasta, es el más importante de los cineastas venezolanos. Ese fue una referencia mía de la gente, de los alumnos que estamos alrededor de Alberto de Paz y Mateo. Con Alberto, por supuesto, yo era el personaje principal, el primer actor, caramba. Y luego, Alberto, pues, nos crea el primer teatro de arte del país. El primer teatro de arte de Venezuela es Alberto de Paz con unos muchachos liceístas. Y comienza con nosotros, con los clásicos, como tiene que ser. Estamos en educación media, el Ministerio de Educación, por supuesto, vamos a seguir los programas y comenzamos con los clásicos, es decir, Cervantes, los entremeses de Cervantes, el retablo de las maravillas, la guarda cuidadosa, y por supuesto el primer actor era el Nicolás Curiel, ahí metido, amoroso de ese teatro. Y Alberto propone en corto tiempo, después de trabajar con nosotros, nada menos que Eugenio O'Neill. Para los que no tienen idea, Eugenio O'Neill es uno de los pocos premios Nobel de teatro en el mundo. Eugenio O'Neill, una especie de alumno de Strindberg, nuestro americano, ¿no? Fue el genio que dio lugar a todo el teatro moderno después norteamericano. Y eso no era, es muy difícil montar a Eugenio O'Neill. A Eugenio O'Neill no lo montan ni en Norteamérica misma, sino en ciertos teatros muy intelectuales, muy elaborados, porque es sumamente difícil lo que plantea, la maravilla del creador que es, bueno, y este señor con esos muchachos liceístas se sintió fuerte y nosotros lo hacíamos sentir más fuerte porque adorábamos la tarea, etcétera, y se hizo el primer teatro de arte del país a partir del Fermín Toro, el Teatro Experimental del Fermín Toro. Por supuesto, en el caso mío personal, el Teatro Experimental del Fermín Toro produjo que nosotros inventamos en el Fermín Toro
los grupos de muchachos dirigentes a hacer una escuela nocturna Fermín Toro para gente adulta, mayores que nosotros incluso, que no habían podido abordar el aprendizaje. Y allí le dábamos todo, gramática, castellano, matemática, y por supuesto, en la parte de cultura, en la parte de humanismo, yo crié entonces con ellos el teatro de la escuela nocturna Fermín Toro, que fue mi primera aventura de líder pues del grupo, de hombre de dirección, e inclusive la única aventura dramática que tengo de dramaturgia, El Remigio, fue elaborado y montado con esos jóvenes o menos jóvenes a que les dábamos clases en la escuela nocturna. Y ahí entonces está el paralelo del teatro experimental del Fermín Toro, que pasa a ser de primera clase y vienen gentes a verlo como si fueran profesionales, a pesar de ser unos muchachos liceístas. Y todo el grupo de obras de O'Neill, del Caribe, obras en un acto extraordinario, en donde él sitúa su aventura y su experiencia en esos viajes, los lleva a la escena Alberto de Paz y Mateo con nosotros. Excepcional trabajo que queda pues para la historia del teatro en Venezuela. Y nosotros, privilegiados, estuvimos en esa aventura. Luego pues viene del Fermín Toro y esta aventura teatral con Alberto de Paz y Mateo, viene la salida, primero ante que todo, el otro porqué de la actividad nuestra, que era la cuestión política. Toda esa muchachada a esa edad, y en la América Latina toda, había un sentimiento de antiimperialismo, que pudiéramos llamarlo con el vocabulario de hoy, como debe ser. Nosotros estábamos verdaderamente molestos con el hermano grandote del norte que nos robaba el petróleo, que nos robaba el hierro, que nos robaba nuestras maravillas que nos había dado la naturaleza, nos las explotaba. Entonces había un sentimiento anti-yanqui, normal en la América Latina y sobre todo en las juventudes. Yo tenía eso. Y me toca pues la etapa de la dictadura de Pérez Jiménez, una dictadura en donde la mano norteamericana, por supuesto, estuvo detrás todo el tiempo, y cuando se la quitó, se cayó Pérez Jiménez y vino entonces la socialdemocracia a suplir la dictadura militar de Pérez Jiménez. Nosotros éramos unos militantes activos contra Pérez Jiménez. Y hay un momento determinado en que la familia y los amigos se dan cuenta que estoy peligrando, que va a poder resultar una actitud ya del Ejecutivo Militar contra mí por mis líder por ejemplo, en la universidad. Comencé a estudiar Derecho en la vieja universidad, la que queda ahora, a donde está ahora la biblioteca y sobre todo la Academia de la Historia, frente al Congreso, en la esquina de San Francisco, allí, que está el templo. Ahí estaba a lo largo, como una culebrita maravillosa, la sede de la Universidad Central de Venezuela. Y allí los muchachos ponían unas mesitas en la puerta, después ¿cómo llamarlo? El primer rector de la universidad que trajo ¿cómo se llama? José Antonio de la Santísima Trinidad Bolívar Palacio y Blanco, el Libertador. Ese señor que está ahí paradito en la puerta de la universidad, ponían la mesa, una mesa cualquiera,
y me subían para que yo hablara contra los tres cochinitos, la dictadura maldita y los hermanos del norte que nos acogotan. Detrás permanecía un carro del otro lado y me sacaban directo para el carro para no caer en manos de la policía. Generalmente esto estaba cercado por militares con ametralladoras que disparaban en seco hacia arriba, bla, 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 para amedrentar la furia y la fuerza de la juventud universitaria en ese momento. Yo tuve, claro, a Jovito Villalba, profesor de Derecho Constitucional, a Rafael Caldera, profesor de Sociología del Derecho, y etcétera, etcétera. Entre ellos el viejo Sanabria maravilloso que nos daba derecho romano. Linda experiencia, por supuesto. Hay inclusive la anécdota con el doctor Rafael Caldera, que cuando él expone el marxismo, nosotros que estamos todos imbuidos del estudio del materialismo dialéctico y el marxismo por la cosa política, yo me atreví a decirle: profe, por favor, uno siente que lo que usted nos está diciendo del marxismo es un poco, usted como que no tiene mucho amor por ese tema. Y se detuvo la clase. Aquel hombre que siempre fue extraordinariamente blanco, casi pálido y engrostorado, que dicen los cronistas políticos, aquel que a los 13 años ese señor tenía tantos guindalejos de lo que había aprendido en la vida, era tan sabio, y después metió tanto la pata en política venezolana que es asombroso, pero quedamos muy impresionados el uno del otro desde esa época. Por supuesto, pasa, ¿qué ocurre? Hay que salir, hay que sacar a Nicolás, porque la cosa está fea. E inclusive hay una anécdota muy linda del propio uno de los tres cochinitos, que sabía que yo lo llamaba cochinito, Llovera Páez, que se emborrachaba con un tío mío durante 7 días, Llovera Páez, con una cuerda de indias y prostitutas y todo en las hamacas, mientras ellos jugaban dominó y se echaban el palo, que le dijo a mi tío, digo: mira, ese sobrinito tuyo lo vamos a matar, sal de él, salga, vamos a sacarlo, yo te ayudo. Y efectivamente Llovera Páez, yo tengo en mi cédula de identidad, en vez de 83 años, aparezco con 81, porque me quitaron 2 años para poderme dar la boleta militar, que era una exigencia para los jóvenes, de manera que yo aparecía, que yo tenía 19, aparecí con 17, para poderme sacar, y me sacaron, y yo tuve el privilegio de que el destino me llevó para Europa, a París. París ya era un sueño, pues, es poder, sin saberlo, haber caído en París, como un maravilloso paracaídas que me hubiera... Y allí, por supuesto, me inscribí en la Sorbona y estudié Derecho, pero salí torcido hacia el teatro y lo que yo verdaderamente era vocacional, mi teatro y mi actividad política. Y allí, entonces dejamos la Sorbona poco a poco, se quedó la Sorbona detrás y van haciendo la actividad de ese muchacho en el teatro. Por supuesto, había un movimiento extraordinario de teatro en Europa, y en París precisamente estaban haciendo el teatro moderno francés. Y yo soy después pues un seguidor del Teatro Nacional Popular francés, y Jean Vilar, el gran director y creador de ese movimiento que se extendió por el mundo entero. Y yo viví muy pegado a ellos, aprendiendo con ellos, a pesar de que en lo que pudiéramos llamar académico, yo hacía una pequeña academia inspirada por Jean-Louis Barrault y Madeleine Renaud, 2 grandes también del teatro francés, en donde educación par le jeu dramatique, educación a través del juego dramático, se llamaba,
la pequeña academia, que era en verdad un sitio a donde una serie de jóvenes, hombres y mujeres creadores que estaban enamorados de la idea del teatro, se juntaban con profesores y gente de mayor experiencia que les pasaba su experiencia, y ellos lograban entonces lo que estaban buscando con respecto a la creación teatral. Una gran experiencia que me sirvió enormemente para toda la vida, y sobre todo pues que a través de Vilar y a través del Teatro Nacional Popular francés descubrimos entonces al hombre que será un poco el padrino de toda la creatividad nuestra, etcétera, porque se parecía políticamente a lo que uno aspiraba. Bertolt Brecht, un alemán que es la figura más importante del siglo XX y que logra la increíble unidad, la increíble creación de la poesía y la política militante. Yo, de allí en adelante, pues, el teatro de Brecht, yo lo traigo incluso cuando regreso a Venezuela, ya viene el teatro de Brecht, que de todas maneras, como buen alemán, es ladrilloso, es decir, pesado, es porque es la razón primero, lo que cuenta, y nosotros somos el corazón primero, y los sentimientos y la sensibilidad lo que cuenta. Sin embargo, yo escogí, cuando aquel muchachito le regalan el aula magna, Carlos Raúl Villanueva, el gran arquitecto que crea lo más bello que tiene el país y tal vez en la región, que es la ciudad universitaria, donde él junta toda la actividad plástica moderna, los grandes de la actividad plástica moderna, junto con lo arquitectural, los hace una sola unidad y crea esa maravillosa ciudad universitaria que gozamos los venezolanos. Y ese fue mi casa. Yo tengo en la universidad 54 años, es decir, medio siglo y 4 años. Y toda mi cosa teatral nace junto con la universidad. Y mi teatro nace junto con la política venezolana. ¿Por qué? Porque en 1957, cuando me dan el teatro universitario, una cosa como si fuera la natura misma, teníamos la dictadura aún, la dictadura se va a caer en el 58, la dictadura se estaba resquebrajando en el momento en que me dan a mí la dirección del teatro universitario. Un muchacho de 21 años, 22 años. Y me dan, yo que regresé para hacer en el solar de mi casa alguna pequeña obra para 30, 40 personas, me regalan el aula magna, que yo, que tenía los celos con el Teatro Nacional Popular francés, porque lo hacían en Aviñón, el teatro, en unas tarimas que colocaban frente al Palacio de los Papas, y en la capital, en París mismo, tenían el Palais Sellot, que tenía 2.300 plazas. El aula magna tiene 2.600 plazas. Y yo le agregaba unas sillitas atrás y hacía las 3.000 plazas. Entonces la gigantesca aula magna, que no era un teatro, 36 metros de embocadura, 9 hacia el fondo y 14 de altura, fue mi templo para yo realizarme como artista en lo que yo traía consigo. En toda mi influencia, toda la influencia que había conseguido en esos viajes, era precisamente la del teatro popular, la del teatro para las grandes masas, en donde el público iba como un espectáculo deportivo, como a ver fútbol, como a ver béisbol. Eso fue un fenómeno además que no duró todo el tiempo y que es muy difícil después para nosotros en la profesión misma y en la teoría de la profesión especificar qué es lo popular y si el gran teatro es nada más que el teatro que puedan verlo muchas personas al mismo tiempo. Y luego la técnica nos ataca fuertemente porque es tal vez el teatro la única cosa que no es repetitiva. Tú puedes multiplicar las artes plásticas, tú puedes multiplicar
todas las otras artes, pero el teatro no. El teatro necesita el encuentro entre el sacerdote y la sacerdotisa que actúan y el público que lo oye y que y con el cual hay un trasunto entre los dos, los oficiantes y los oficiados, para entender de qué se trata la vida y qué se trata la lucha por la moral y qué se trata en el caso político de la lucha del hombre contra la guerra, por la paz, que es el porqué de los griegos y es el porqué de todo nuestro gran teatro después hasta el siglo XX. Es decir, la lucha por la paz, que es lo peor del hombre en sociedad, es la guerra, el tener que guerrear y matarse entre unos y otros para ser mejores. No, es necesario eso que ya los clásicos y nosotros hemos comprendido. Pero ahí tenemos el mundo ahorita lleno de horror, con la guerra por delante, bla, bla, bla. Y nosotros nos formamos en ese juego de ideas y nos regalan el teatro universitario, por favor. Teníamos dos salas, la sala gigantesca del aula magna para 3.600 personas y del otro lado la sala de conciertos. Bella sala, todas creaciones pues de la gente que se trajo y de su talento, de Carlos Raúl Villanueva. Carlos Raúl Villanueva pues no supo nunca ese regalo maravilloso, porque todo mi teatro, y ustedes lo pueden ver en las imágenes que se consigan de las puestas en escena que hicimos, la crónica habla de 40 autores que llevamos nosotros a la escena. Sí, posiblemente, pero la importancia del teatro universitario es esa conjugación del teatro como un arma política, pero cuidado, lo ideológico, lo político que vas a defender debe ser dentro de un maravilloso instrumento, una flauta que cuando tú la toques, como en el caso de Hamlet, haya una armonía perfecta. Nunca que las ideas que tú quieres imponer o que tú quieres pelear por ellas vayan a ser mejor que el instrumento que estás utilizando para enseñar qué, para crear teatro y para enseñar qué es el teatro. Eso lo lograron. Había una cosa estética importantísima que venía de Vilar, que venía de Guicha, su decorador, que venía bla, 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 y que venía de Gordon Cray, el inglés, y de todo lo que representaba Vilar como resultado de los alemanes, de los ingleses, bla, bla, bla. Eso es que el pobre muchacho de aquí, de la cabeza del jamón de la América Latina, en Venezuela, venía imbuido de todo eso. Por eso es tan especial la aventura del teatro universitario, es la aventura de alguien, de un ser que se está realizando como artista y que luego tiene el privilegio de que la sociedad en que vive se revienta en el momento en que él llega, se cae la dictadura, inclusive con el privilegio de que el primer gran mitin que tumba la dictadura es el Don Juan Tenorio de Zorrilla, montado por nosotros en el teatro universitario, en el aula magna. La noche del estreno, un 9 de abril de 1957, del estreno de nuestra primera pieza, pues, y nuestro asentar la posibilidad de que éramos unos registas, unos directores de teatro y creadores, sucede en el momento en que la está tambaleando la dictadura y no me deja el coronel Damiani montar. Tuvimos 6 meses trabajando el Don Juan antes de lograr que nos dieran el aula magna, porque nos inventaban embustes, nos decían que le estaban malas las luces, que el aire acondicionado no funcionaba. Imagínate, y nosotros estábamos adentro con mis técnicos que sabíamos muy bien que estaban perfectas las luces y que el aire acondicionado estaba excelente. Pero ellos, argumentaba el coronel Damiani, temeroso de la explosión que iba a ocurrir. Eso que marcábamos, se trata del siglo XVII, capa y espada, y el problema no es sino la totona de la novicia que la quiere Don Juan.
Eso es todo el problema de sede. Ajá. Aquello era tremendo, no había manera. Sin embargo, ceden y nos dan la fecha de montaje. El 9 de abril salimos a montar en el aula magna a las 9 de la noche y, señores, si yo metía 3.000 personas en el aula magna, poniéndole citas atrás, esta vez no fue posible. Vinieron 5.000 personas, habían en la sala. Y para abrir las puertas del aula magna, cerradas por la policía política, porque la policía política estaba recogiendo, es historia de Venezuela, esa anécdota, estaban recogiendo los volantes que habían lanzado los muchachos de la Federación de Centro, indicando, firmados por José Vicente Rangel, actual, y Guillermo García Ponce, que se nos muere este año anterior, el director de VEA. Guillermo era el secretario general de la Junta Patriótica y José Vicente Rangel, y firmados los volantes por ellos, estaban informados que se estaba cayendo la dictadura, que había salido el torturador principal, Pedro Estrada, lo habían sacado por Cartagena, no sé por dónde, bla, 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 en una avioneta, y después iba a parar en Washington, bla, 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 bla. Se estaba cayendo la dictadura. Nosotros montamos entonces en aquel ambiente extraordinario, donde todos los jefes que estaban escondidos en sus conchas, el secretario general del Partido Comunista, Pompeyo Márquez, el secretario general de Acción Democrática, el secretario, todos los que estaban conduciendo la lucha política, salieron, y nosotros inclusive maquillamos con Rafael Briceño, el gran actor que hizo el Juan Vicente Gómez para la televisión, el Juan Vicente Gómez que pergoñó, que creó José Ignacio Cabruja. Bueno, Rafael, que era muy contra la dictadura, muy militante de la izquierda, junto conmigo maquillamos a los dirigentes, por ejemplo Guillermo, que el catire, como le decíamos a Guillermo García Ponce, era muy inclinado, le pusimos unas cachuchitas, unos pantalones zancones y unos paltocitos cortos que se debía ver el rabo, que eran los portugueses, y los italianos que traía Pérez Jiménez en gran cantidad y que dio lugar a los culitos bellos de las Miss Venezuela que tenemos ahora, porque esa mezcla maravillosa de italianos, portugueses y todo, se logró extraordinariamente con los negritos, parditos y blanquitos nuestros, latinos. Todo eso es historia nuestra. Ahí estamos hablando de teatro y está saliendo toda la historieta. Ahora, cuando los tipos recogen, la policía recoge todo y abren las puertas, la gente entra, demasiada gente para aquella enorme sala, ¿verdad?, de 2.600 personas, y 3.000 cuando yo la ponía, pero habían 5.000 personas, era demasiado, y se encaramaron entonces en los móviles de Calder, que el que sabe de artes plásticas y de escultura moderna, sabe que Calder, norteamericano, era la figura más importante en ese momento de esa escultura arquitectónica preciosa, maravillosa en imágenes que producía. Y nosotros tenemos en el aula magna de lado y lado los dos móviles de Calder, que son unos móviles que están en las paredes. Y ahí se encaramaron la gente de los barrios y la gente más joven, como no tenían sitio, se encaramaron y yo creí que se vendría abajo los móviles de Calder. Los móviles de Calder resistieron para que nosotros ganáramos la pelea. Y cada vez que el muchacho que hacía el Don Juan, Juan Catalá, hijo de José Agustín Catalá, gran adeco que hizo todas las memorias sobre los éxitos de la socialdemocracia en Venezuela, y que en ese momento tenía muy buenas relaciones con nosotros, con la izquierda y la juventud comunista, con la juventud adeca, que dio lugar después al MIR, porque eran muy cercanos, bla, 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 bla. La Acción Democrática comienza muy de izquierda. La Acción Democrática de derecha horrenda que crea después Rómulo Betancourt es posterior. Y en aquel momento, qué maravilla, José Agustín Catalá viene a ver a su hijo Juan Catalá, estudiante de medicina, 20 años, que es el don Juan de Curiel, ahí de Nicolás Curiel,
para montar el Don Juan Tenorio, el muchacho vestido de negro con ribetes dorados y aquellas botas altas, ¿ah? Con esa suerte que yo tengo como creador, ¿ah? Porque todo se me puso en bandeja de plata para realizar mis cosas. Aquel muchacho tenía colocada la voz como si hubiera hecho la Comédie Française o no sé qué escuela en donde el aparato fonador era contemplado. Nosotros tenemos que pasar como 3 o 4 años trabajando la voz para poder dar un clásico. Ese muchacho lo tenía natural. Bellísimo el tipo, con unos ojos claros que miraban al fondo de la sala, 20 años, unas manos largas, grandes. Que don Juan de maravilla era Juan Catalá. Bueno, señores, cada vez que Juan Catalá agarraba a la monjita en los brazos para robársela del convento, se ponían de pie los venezolanos en la sala. Venezuela, Venezuela, no tiene nada que ver. Era capa y espada, y lo que interesaba era la totona de la novicia, pero lo convirtieron en un mitin político extraordinario. Venezuela, Venezuela. Señores, primera salida del teatro universitario y primera salida de la sociedad venezolana para celebrar que estaban saliendo hacia la democracia. Como ocurrió después, un año después, en 1958, todos vamos a marchar para el 23 de enero, el célebre, la marcha del 23 de enero, que luego traiciona la socialdemocracia. La socialdemocracia comienza un trabajo extraordinario y bien interesante, se trae la gente de izquierda y más avanzada, las mentes más brillantes de la América Latina, se traen a los chilenos, y en la educación, monta la educación y la idea democrática, y el negro Luis Beltrán Prieto, que era de Acción Democrática, se convierte en un gran líder internacional de un posible socialismo venidero, y comenzándolo por la cuestión cultural nada más. Pero qué interesante esa etapa. Esa etapa muere, Rómulo nos ataca por todos lados a la socialdemocracia, avanza y se empadrona con el célebre Rockefeller, que tiene entonces una finca que le auspicia a Rómulo, una finca enorme que compra Rockefeller en Venezuela. El dueño de Venezuela era Rockefeller, y el hombre que manejaba esas ideas socialdemócratas, que no quieren nada con Trujillo ni con los dictadores de la América Latina que tenían los americanos en ese tiempo. Eso se muere. Ya los americanos pasan a una etapa superior política, vamos a manejarlo a través de los socialdemócratas. Teatro universitario en su nacimiento, pues. Nacimiento, el teatro universitario acaba con la dictadura, y es muy lindo. Acabo de hablarles del nacimiento del TEBU, bajo los auspicios estéticos, etcétera, de la ciudad universitaria y de su creador, Carlos Raúl Villanueva, y de la idea de la plástica moderna, que uno en verdad lo que hacía era, con los dispositivos escénicos que yo montaba, eran en verdad una continuación del aula magna y de la idea plástica del techo del aula magna en blanco y negro, de madera rubia, madera oscura, aquella belleza. Lo que hacían mis decorados, mis dispositivos escénicos, era continuar la estética de la ciudad universitaria, del aula magna, de la sala de conciertos, de los corredores maravillosos. Entonces, importante eso, porque es un juego entre lo político, porque es un país que está en revuelta tremenda, saliendo de una dictadura, y lo estético. Y por supuesto, viene entonces cómo manejas tú después lo que llamamos nosotros, ¿qué programamos? ¿Cómo programar en aquella situación? Es un pueblo y una sociedad nueva,
ante esas aventuras nuevas del teatro, ¿verdad? Y tú tenías que, por ejemplo, Brecht, Bertolt Brecht, yo lo metía de contrabando con una pieza de contrabando de Brecht, porque la cultura política con K, que significa Brecht, como todo alemán, hay una sabiduría, una razón por detrás inmensa. Entonces, y uno lo que necesita en nuestros países y en nuestra región es el corazón suelto, es la sensibilidad. Entonces, ¿cómo combinar? Y por supuesto, agarro entonces un texto de Brecht, que es una maravilla, una obra, un acto que se llama Los fusiles de la madre Carrar. Los fusiles de la madre Carrar dan lugar a que yo introduzco en la América Latina casi, porque lo habían hecho tal vez los argentinos, que siempre están delante, lo habían hecho los brasileros, los mexicanos, tal vez, pero sin la correspondencia que tuvo en el país los fusiles de la madre Carrar. Los fusiles de la madre Carrar es la Guerra Civil Española, con 4 o 5 personajes. Y ese fusil de la madre Carrar, en el aula magna, inmenso, una red que era la que cosía la madre Carrar, que no quería que sus hijos fueran a la guerra, estaba rodeado también de todo el teatro clásico, el teatro revolucionario de principio, por ejemplo Víctor Hugo, Los Miserables de Víctor Hugo. Entonces todo era una primera etapa de grandes cinemascope en el aula magna. Yo pienso que es bien interesante recalcar, pues traer a cuento eso de que nosotros comenzamos peleando con la dictadura, hacemos el primer meeting culturo político y luego tenemos que luchar contra la socialdemocracia que se voltea contra nosotros y golpea el teatro universitario, aprovechando pues el diario El Mundo y El País, que era del gobierno, y comienzan a golpear tremendamente al teatro universitario. Y nosotros le respondemos a la socialdemocracia en pleno desarrollo del TU con Santa Juana de América, de Andrés Lizarraga, premio de la Casa de las Américas de Cuba, que es una especie de Zamora con falda, un palo de mujer, una novicia, precisamente hablando de novicia, con la curiosa anécdota de que el socialdemócrata que traiciona y que está dañando el movimiento en la pieza, en esos días Rómulo Betancourt, Trujillo le reventó las manos con el atentado célebre y él aparecía en televisión con sus 2 manos reventadas y pidiéndole al pueblo venezolano y a los vecinos que por favor él había perdido su perrito, que trataran de conseguírselo, que el que lo viera le avisara. Entonces yo aproveché y al actor que era en la pieza el socialdemócrata, traidor, bla, 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 le puse unos anteojitos y un perrito en las manos, sin más ni más. Y eso todo el mundo señaló, ¡ay, está Rómulo! Y eso trajo consigo que un profesor mío, una maravilla, que fue el que me enseñó marxismo y materialismo dialéctico, Ciso Martínez, un gran historiador, hombre de Acción Democrática, pero que nació pues con esa izquierda temerosa que nació Acción Democrática, y que era Rómulo, y que eran todos sus dirigentes. Y me manda a criticar, me dice, ¿qué es esto, Curiel? Fue mi profesor del Fermín Toro, y me enseñó historia de Venezuela bajo una mirada crítica. Y entonces yo le contesté, no, yo no he tocado, y le mandé el texto. Ahí va el texto original. Yo no he tocado el texto. Es un problema político que tiene el país y que usted no quiere ver. No queremos lo que está haciendo la socialdemocracia. Bla, 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 bla. Historia de Venezuela pegado a la cuestión política. Fue un éxito tremendo. Eran miles que venían a ver
el final gritaban los peruanitos con sus ponchos, ¿ah? La gente de los guerrilleros de Santa Juana de América brincaban al foso del aula magna con un grito tremendo y las luces se iban y terminaba el espectáculo, ¿ah? Aquello sacaron caricaturas, un perrito, otro perrito que se subió al estrado, al escenario, y entonces comentaban todas las cosas, el perrito de Rómulo y el perrito que subía, bla, 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 bla. Y por supuesto la lucha contra nuestra sociedad fue tremenda hasta que Rómulo logró romper, estallar la Universidad Central, que es una obra de la izquierda venezolana, y convertirla pues en lo que es hoy la Universidad Central, ¿ah? Totalmente otra cosa de lo que habíamos soñado. Por supuesto, nosotros queríamos avanzar una idea principal y corrimos, bajamos de la aula magna grandota a la sala de conciertos, a donde metíamos 400 personas al máximo. Pero ahí mi instancia científica fue mucho más brillante. La gente de Rómulo entra, la policía política entra al teatro universitario y me devastaron las películas, etcétera, de los viajes nuestros, inclusive el viaje a Norteamérica, donde nos habían sacado los americanos una película estupenda sobre nosotros mismos y bla, 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 bla. Por supuesto, era labor de la CIA, seguramente, para averiguar qué estaban haciendo esos muchachos de la Juventud Comunista, bla, 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 bla. Pero eso da lugar a que la universidad estalle. Nos van sacando de la universidad a la mayoría de los jefes de proyecto, que llamo yo, es decir, decanos, gente que estaba al frente, la gente más brillante de izquierda, que estaba al frente de esa pelea cultural de incorporar ciencia y la cultura venezolana a su más alto nivel. La universidad estaba desarrolladísima y muy aplaudida. Eso muere con Rómulo. Rómulo deshace inclusive el Congreso, ¿ah? Nos vota a Gustavo Machado y al hermano, los saca, viene la gran cantidad de gente en México escapando, así como lo habíamos de la dictadura, escapándonos de Rómulo y de la socialdemocracia. Y es muy lindo cómo nosotros comenzamos, tumbamos a la dictadura con el don Juan Tenorio, y golpeamos a la socialdemocracia con Santa Juana de América. Es decir, teatro y política en una empresa maravillosa de formar el nuevo hombre venezolano, que es el que nos espera y el que debe estar por allí, actuando en este momento para sentar las bases de una nueva Venezuela y de nuevos criterios para mirar el mundo.